Está con nosotros el doctor Juan José Paz, precandidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda. ¿Cómo le va, doctor? ¿Todo bien? Todo bien. Buenos días, gracias por la invitación. Ya aprovechamos que lo tengo, la pregunta del televidente. ¿Cuántos días después se Sí, puede bueno, colocar la vacuna? en un inicio se había planteado el Ministerio de Salud Nacional, ¿no?, de que la vacunación debería hacerse a 90 días posterior a la infección, etc. Pero eso respondía más a una escasez de vacuna que a una lo evidencia, claro, exacto. Pero ahora después de los 14 días, las 2 semanas ya se puede vacunar a las personas. Listo, 2 semanitas, tome nota para que se pueda vacunar. Bien, doctor, a lo nuestro, precandidato a diputado. Sí, voy como precandidato a diputado nacional por el Partido de los Trabajadores Socialistas en el Frente de Izquierda Unidad. Y bueno, creemos que tenemos un gran desafío desde los aspectos políticos, porque vemos de que hay un enorme desencanto en la población, porque luego del ajuste que ha producido el gobierno de Macri, tanto en economía como a nivel sanitario, en lo que uno también puede observar, ha tenido muchas expectativas en un nuevo gobierno, y este nuevo gobierno lo único que hizo fue aumentar el desempleo, aumentar la desocupación, los salarios cada vez están más bajos. Entonces, desde la izquierda nosotros vemos que hay un descontento generalizado con estas políticas, con el conjunto de estas políticas que nos han llevado a la situación actual en la que estamos en una crisis social y económica. Bueno, ¿cómo se puede revertir eso? ¿Cuáles son sus propuestas del sector? Bueno, nosotros estamos proponiendo como algo importante, porque como te decía hace un rato, vemos que hay un problema estructural que es el desempleo en la Argentina. Entonces nosotros proponemos... Un problema que viene creciendo año tras año. Claro, exacto, y cada vez crece. Profundizado por la pandemia. Profundizado por la pandemia, y en donde la pandemia nos ha demostrado de que dónde están puestos los intereses realmente, ¿no? A los intereses de quién se está gobernando. Porque, por ejemplo, luego de la pandemia nosotros tenemos empresarios multimillonarios y trabajadores cada vez más pobres. Entonces, lo que nosotros proponemos desde la izquierda es el reparto de las horas de trabajo a 6 horas, los 5 días a la semana, manteniendo el salario, o sea, que el salario no manteniéndolo, sino que el salario sea acorde a la canasta familiar. Recordemos que hoy los salarios son bajísimos, las personas tienen que tener entre 1 y 2 trabajos para poder sostener a su familia. Entonces, eso nos parece una medida estructural de fondo que nos va a permitir utilizar todas las manos disponibles para poder trabajar y que la gente tenga un trabajo. ¿Y cómo se puede plasmar esos proyectos en la realidad? Bueno, mira, por ejemplo, en el caso, vamos a algo concreto, que es lo que sucede, por ejemplo, en la salud, que nosotros lo pensamos en la salud. Nosotros tenemos compañeros en la salud, la gente de limpieza, que ellos trabajan 48 semanales por un salario de 24.000 pesos, entre 24 y 25.000 pesos. Entonces decimos, hay tantas horas, claramente se necesitan tanto trabajo, o sea, tantas horas para poder cubrir ese puesto, pero sin embargo se utiliza a personas hasta sacarle el último jugo de su posibilidad, digamos, de trabajo. Entonces, nos parece importante que haya, digamos, una planificación, una racionalización de esa disponibilidad de horas de las manos para trabajar, porque nos parece importante. Eso por un lado, ¿no? Ponernos a pensar, porque aquí recordemos de que en Argentina tenemos la forma en la economía desde el sector privado y desde el sector público, ¿no? Nosotros pensamos también que esto en el sector privado implica la necesidad también de tocar esos intereses a las grandes ganancias de los grandes empresarios, ¿no? Como por ejemplo en el caso del citrus, que son trabajadores del citrus que trabajan de sol a sol por salarios bajísimos. Entonces, y nosotros vemos cómo cada vez se enriquecen más, y toda la principal actividad productiva de la provincia nos deja como saldo a trabajadores cada vez más empobrecidos, a gente sin trabajo y empresarios enriquecidos, digamos, cada vez más multimillonarios, digamos. Claro. Entonces, claramente nuestra propuesta implica una necesidad de tocar los intereses que no se quieren tocar a beneficio de la población, a beneficio de la clase trabajadora y de los sectores más pauperizados de la provincia y del país. ¿Qué esperan ustedes de estas PASO, por ejemplo, en cuanto al caudal de votos? Bueno, nosotros en las PASO esperamos poder pasarlas, porque claramente tenemos esas expectativas, creemos bueno, que es posible que la vamos a pasar, y que la clase trabajadora cada vez está mirando a la izquierda como una opción política ante tanto desgaste de los otros partidos, porque, por ejemplo, todos los otros partidos solo están diciendo frases casi de autoayuda, ¿no? En el sentido de hay futuro, que vamos a cuidar esto, vamos a cuidar aquello, pero resulta que hay más desocupación, hay mayor desempleo, pero no dicen cómo lo van a hacer. ¿Ves las mismas caras, por ejemplo? Y se repiten, las caras están, siempre las mismas caras están, incluso hay candidatos testimoniales. Recién se acaba de ir Pablo Yedlin,
que estuvo sentado aquí, digamos. Entonces, es como que son los discursos como que van renovándose, pero las caras y la praxis y la práctica siempre sigue siendo la misma. Siempre se terminan votando reformas para que los jubilados cobren menos, siempre se terminan votando determinadas leyes para que los empresarios se las sigan llevando en pala. Me llamó mucho la atención lo que dijo Shedrin cuando estuvo aquí, que lo planteó diciendo, hicimos todo para que la industria farmacéutica, con respecto a las vacunas, cumpla, pero no cumplieron. Y lo dijo de una forma tan liviana, digamos, cuando nosotros sabemos que si uno se fija en INDEC, hoy en día el informe de INDEC de lo que es la industria farmacéutica durante la pandemia ha aumentado casi un 60% en su ganancia con respecto a lo que fue el 2020. O sea, poco que... Claro, exacto. Entonces, ¿por qué seguimos beneficiando eso? Y seguimos beneficiando, siguen ellos beneficiando eso porque representan esos intereses. Por ejemplo, uno de los grandes amigos y que fue financiador de la campaña de Mansur y de Alberto Fernández fue el señor Hugo Sigman. Hugo Sigman es uno de los grandes magnates empresarios biotecnológicos que él, no sé si ustedes se acuerdan, pero él planteaba diciendo de que en Argentina se iban a producir las vacunas y que tenía la capacidad, la planta que está en Garín, de producir entre 150 y 250 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con eso? ¿A dónde se fue todo eso? Entonces, nosotros desde la izquierda nos planteamos que hay una irracionalidad y la forma en la que los recursos están administrados siempre para defender los determinados intereses de un grupo privilegiado y de un sector que permanentemente va aumentando sus ganancias y va llenando sus bolsillos a costa de la salud y la pobreza de la población. Por último, ¿cuál es tu situación hoy en el Ciprosa? Bueno, ha sido complicada porque desde que me despidieron, digamos, desde que la precandidata por Mansur, la doctora Chala, dio la orden de mi despido, de mi desvinculación, digamos, desde mi reemplazo, que estaba en el área COVID. Ahora únicamente me quedé con las guardias en negro que son en el Hospital Padilla. Soy neurólogo del Hospital Padilla, estoy de guardia, únicamente cubro 12 horas a la semana, pero en negro. Pero bueno, esa es la situación en la que hoy estamos y esa es la forma en la cual se los ha tratado a los trabajadores de la salud durante la pandemia, ¿no? No solamente se les dijo, se los persiguió, se les recortó el salario. Por ejemplo, mis compañeros del Hospital Padilla, a muchos les recortaron un salario entero. Entonces, todo por participar en las asambleas, todo por participar en las movilizaciones, por un reclamo que nos parecía justo. Entonces, ahora vemos que a la precandidata por el oficialismo, que es la doctora Chala, se postula, digamos, y que incluso hace política con la gestión de la pandemia, porque recordemos que Goyán, como ministro de Salud en la provincia de Buenos Aires, renunció a su cargo de ministro para dedicarse a hacer la campaña política. Aquí en Tucumán, claro, exacto. Entonces, aquí en Tucumán eso no pasa. Tenemos a la ministra que continúa haciendo campaña y haciendo campaña con el trabajo de nosotros, de los trabajadores de la salud, que fuimos nosotros los que le pusimos el cuerpo a la pandemia. Que si bien hoy no tenemos una situación, o no hubo en la pandemia una situación catastrófica o dantesca, como se veía en otros países, de gente que se moría en las calles, fue porque los trabajadores de la salud le pusimos el cuerpo a la pandemia. Tuvimos que trabajar horas y horas, tuvimos que estar desgastados física y emocionalmente, y entonces eso nos parece importante, y la respuesta que nos dieron fueron bajos salarios, persecuciones. Entonces creo que esta es una oportunidad también para mandar un mensaje a todo el conjunto de los trabajadores de que la izquierda tiene una posición política, tiene, que siempre va a defender los intereses de los trabajadores y que tiene unas propuestas políticas concretas, porque todos dicen hay que hacer esto, pero nadie dice cómo. ¿Bien? Que hay futuro, que todo va a ser muy lindo, color de rosa, en medio de una crisis económica y sanitaria, pero nadie dice dónde van a tocar los intereses, o vamos a seguir siendo nosotros los trabajadores lo que vamos a seguir poniendo de nuestro sudor para que el país siga funcionando y para que los empresarios continúen enriqueciéndose cada vez más. Gracias, doctor, por la visita. No, muchas gracias por la invitación. Muy bien, el doctor Juan José Paz, precandidato a diputado por el Frente de la Izquierda. Lauri, algunos mensajes y Juan José. Mucho.